Se nos da el conjunto S con los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para la parte A, ¿cuántos hay subconjuntos en total? El número de subconjuntos del conjunto S es igual a la cardinalidad del conjunto de potencia de S, que es igual a 2 a la potencia de n, donde n es el número de elementos en el conjunto S y como S tiene 8 elementos, el número total de subconjuntos es igual a 2 para el potencia de 8, que es 256. Otra forma de pensar en esto es que tenemos 8 elementos, y tenemos que decidir sí o no si incluimos o no incluir el elemento en el subconjunto. Lo que significa que para cada de los 8 elementos, tenemos dos opciones, de nuevo, sí o no, lo que nos daría 2 por 2, por 2, por 2, y así sucesivamente, es decir, de 2 a la octava. Para el número total de subconjuntos del conjunto SB, ¿cuántos subconjuntos tiene el conjunto con 2 y 3 como subconjunto? Lo que significa que estamos intentando encontrar todos los subconjuntos del conjunto S que tienen 2 y 3 como elementos. Así que la forma de los subconjuntos serían los decorados con elementos de 2 y 3 en estos subconjuntos. Y los elementos restantes en los subconjuntos deben provenir de los elementos que son subconjuntos de los elementos restantes del conjunto S, por lo que estos elementos deben provenir de los elementos de los subconjuntos del conjunto que contiene los elementos restantes del conjunto S, que serían los elementos 1, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, este conjunto tiene 6 elementos y, por lo tanto, tiene 2 al sexto o 64 subconjuntos. Así que si tomamos estos 64 subconjuntos, tome los elementos de esos subconjuntos, y colocarlos en este conjunto azul tendríamos todos los subconjuntos del conjunto S en el que 2 y 3 son elementos. Así que tenemos un total de 64 subconjuntos del conjunto S en los que el conjunto con los elementos 2 y 3 son subconjuntos. O de nuevo otro enfoque para esto sería tomar el set con los elementos 2 y 3, y luego tenemos que decidir por los 6 elementos restantes, sí o no. En cuanto a si incluir o no incluyalos en el subconjunto. Y de nuevo, para cada elemento, tenemos dos opciones, sí o no. Y 2 veces 2, 2, 2 veces por 2, es 2 al sexto, lo que nuevamente nos da 64 subconjuntos. Para la parte 100, ¿cuántos subconjuntos contienen, al menos un número impar? Vamos a tomar un enfoque en este caso. ¿Qué vamos a hacer es tomar todos los subconjuntos que sabemos que son 2 el octavo, y restaremos el número de subconjuntos que solo tienen pares. Y si restamos el número de subconjuntos que solo tienen pares, los subconjuntos restantes tienen que tener al menos una impar. Para determinar el número de subconjuntos con solo pares formará un conjunto con elementos del conjunto S que solo son pares son 2, 4, 6 y 8. Y el número de subconjuntos se tiene es 2 al cuarto porque hay 4 elements, que es 16. De nuevo, si tomamos todos los subconjuntos del conjunto S que es de 2 a la octava, y restamos los subconjuntos que solo tienen pares que son 2 a la cuarta, nos quedamos con los subconjuntos que contienen al menos un impar. Y esto es 256 menos 16, que es igual a 240. Hay 240 subconjuntos del conjunto S que contiene al menos un número impar. Y ahora, para el último ejemplo, ¿cuántos subconjuntos contienen exactamente 4 pares? Así que la forma de estos subconjuntos. Digamos que el primer elemento es incluso ese es el que tenemos que tener. Y luego, los elementos restantes del subconjunto solo pueden ser cuotas. Así que tenemos exactamente uno incluso. Lo que significa que estos elementos aquí, eso debe ser extraño. Deben ser elementos de subconjuntos del conjunto con elementos del conjunto S que son solo impares, que son 1, 3, 5 y 7. Así que sabemos que este set tiene 2 a la potencia de 4 o 16 subconjuntos. Y como hay 4 eventos, hay 4 formas de seleccionar un incluso que indica que un número de subconjuntos que contienen exactamente un número par es 4 2 veces al cuarto, que es 4 veces 16 o 64 subconjuntos.
O de nuevo, otro sería pensar en ello como donde la primera el elemento tiene que estar parejo. Y luego el resto los elementos deben ser impares. Y hay 4 de ellos, lo que significa 1, 3, 5 y 7. Para los números 1, 3, 5 y 7 tenemos que decidir sí o no en cuanto a si los incluimos y hay 4 formas de seleccionar una, incluso, lo que nos da 4 veces 2, por 2, por 2, por 2, lo que también es 64 con el mismo resultado. Espero que esto te haya resultado útil.